y otro en el segundo debate. Obviamente es el candidato que tiene más empatía con el electorado, en buena medida, también habría que revisarlo, pero en buena medida es gracias a una mayor familiaridad, es el candidato que lleva más tiempo en campaña. Y su control de daños, bueno, pues definámoslo, un control de daños a la AMLO, ¿no? Es, si no crees en mis números, pues ni modo, esos son mis números, esas son mis encuestas, estos son mis cálculos. Después, no solo lo hace él, lo hace también su equipo. Dice, bueno, pues ya mostraremos en su momento las cifras y a fin de cuentas no hay algo evidente con lo cual se pueda contrastar. ¿Qué onda con los debates? Bueno, hay que primero partir de una cosa muy importante. Los debates siempre son vistos por las personas más informadas, las más politizadas y también por aquellos seguidores más partidizados. ¿Qué es lo que acaba pasando? Es como, ¿quién va al estadio de fútbol? Bueno, pues los más fanáticos del equipo. Sin embargo, sí llegan a ser, y en una campaña como esta, con las nuevas reglas electorales, determinan o pueden llegar a ser el evento más importante de la campaña. Hay que también tomar en cuenta que en este debate de quién debate y si hay debate o no y cuántos debates, etcétera, siempre el que va en primer lugar no va a querer debatir, los que van en otros lugares hacia abajo van a querer debatir, especialmente el segundo lugar, y obviamente entre menos debates haya para el primer lugar mejor y viceversa. Si quieres saber quién va abajo, no tienes que ver las encuestas, tienes que saber quién quiere un debate. Y obviamente también en la medida en que haya más debates, la información, el impacto de la información de los propios debates va siendo decreciente. El impacto que tuvo el debate, a pesar de que el segundo debate haya sido el más visto, el impacto que tiene en términos de información, si no pregúntenle a los seguidores de Quadri, del primer debate al segundo, va siendo cada vez marginal. Y como decía, en los debates no necesariamente hay un ganador o un perdedor, siempre va a ser tu partido o tu candidato el que haya ganado el debate. Es decir, hay estudios que muestran encuestas antes y después del debate, y si te preguntan antes, dices que ganó tu candidato, va a ganar tu candidato, pasa lo que pase, acabando el debate, te preguntan quién ganó y dices que ganó tu candidato, aunque no lo haya hecho. ¿Cuál es el problema un poco de los debates en México? Que los debates no propician el debate. Privilegia esta cuestión de equidad, que si bien es un lastre que tenemos de la transición democrática de México, hay momentos en los cuales no puede ser que un candidato que va a 45 puntos de diferencia del primero ocupe el término o los tiempos de discusión de otros temas que el primero y el segundo podrían discutir, o puede ser algún tema de relevancia coyuntural, o incluso defender algún tema propio, o darle prioridad, como decía, al lugar en las encuestas. Si alguien siguió algunos de los debates en la competencia republicana por la candidatura en Estados Unidos, bueno, hubo de entrada 20 debates. Los 20 empezaron con 9 candidatos. No todos tenían el mismo tiempo, porque obviamente había prioridad para que algunos hablaran otros temas más relevantes que otros. Se ponían en el centro, el que iba en primer lugar, y así sucesivamente hacia los lados, etc. En fin, creo que el formato de los debates cansa y no hemos podido avanzar por esta obsesión por la equidad y los tiempos para todos iguales. Ahora, en términos de contenido, no hay en México una discusión de temas. Las campañas siempre son descalificaciones personales. Es muy difícil, y esto podríamos platicar en las preguntas posteriormente, no hay un contexto de discusión de temas públicos, porque los partidos tampoco se diferencian en cuestiones de temas públicos. Cuando se les hacen preguntas muy concretas a los candidatos sobre aborto, pena de muerte y otros temas, prácticamente son iguales. De hecho, lo más curioso es que el más conservador de todos los candidatos es Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda. Y obviamente, bueno, como decía, todo el mundo estamos esperando un error o una caída de los candidatos. Lo que se debe hacer, obviamente, y el error que hemos caído, es tratar de negociar la elaboración de los debates en medio del contexto de una campaña. Si el candidato que va arriba pues no va a querer debatir, el formato lo va a querer hacer lo más conservador posible, etc. Si se pasa la negociación de los debates a, no sé, enero, febrero, el próximo año, cuando no tengamos elecciones, tal vez podríamos maximizar un formato que se establezca y que los candidatos puedan ocupar exitosamente. Una cuestión muy rápido sobre cómo llegaron al primer debate. En preferencias brutas, prácticamente estaban igual. Después de la encuesta de seguimiento Milenio que ISA, también podemos hablar al rato de cuál es su encuesta favorita, porque pasa un poco como con los debates, pero prácticamente vemos lo mismo en términos de los porcentajes. Quizá un poco
esta cuestión de los indefinidos, que no se debe necesariamente a los debates en sí, sino al proceso de campaña, que pues es lo que busca, precisamente llamar la atención de la política en los ciudadanos que no tienen como prioridad la política, sino que como va avanzando la campaña, el porcentaje de indefinidos tiende a disminuir naturalmente. Pero lo que vemos es que los candidatos llegaron al primer debate igual que como llegaron al segundo debate. Esto es en preferencias efectivas, pues prácticamente son mínimas las diferencias, que no se mueven ni siquiera, a pesar de todo lo que pasó entre el primero y el segundo debate, están prácticamente dentro del margen de error. La opinión de los candidatos es interesante ver cómo las opiniones positivas son prácticamente iguales y los negativos aumentan para todos. Eso podemos discutirlo un poco más adelante. Y por último, ¿cuál es el problema un poco de, dadas las reglas tan restrictivas en términos de discusión política que se dan? Lo que hemos perdido de vista es que esta elección es un referéndum. Toda elección se trata de ver si el candidato del partido gobernante debe repetir o no. Y los atributos, las cuestiones positivas o negativas del partido gobernante no se han discutido para nada, en buena medida por culpa de su propia candidata. Pero entonces, en el primer debate, en el segundo debate, la economía o sobre todo la seguridad, que pensábamos, o al menos yo pensaba que iba a ser el tema crucial de esta campaña, no se ha tocado para nada. Lo que han hecho es que los dos candidatos opositores, Enrique Peña Nieto, Josefina y Andrés Manuel, han centrado el debate en torno a él. Y entonces parece que es una elección, incluso con las reacciones de los estudiantes, pro o es anti Peña o pro Peña. Es una elección sí a Peña o no a Peña, lo cual cambia completamente la esencia de los términos del debate. Como hemos visto, pues el problema es que Josefina Vázquez Mota trató de armar un caso, como por ejemplo los compromisos, que no duró ni 3 días, en contra de Peña Nieto, que es el corazón de su campaña. Y entonces no pudo moverse más para allá. Y López Obrador pues ha repetido esta cuestión de la mafia para posicionarse otra vez como un rival débil, al cual es un débil contra Goliat, y tratar de decir, bueno, pues otra vez nos van a aplicar el fraude de la vez pasada. Y me parece que aquí hay una cosa muy arriesgada en términos de estrategia de comunicación política. Si esos no eran los términos originales del debate de la elección, como naturalmente debían ser, centrarse en este llamado regreso del PRI, si es que Enrique Peña Nieto gana la presidencia, puede tener un alto costo de oportunidad, porque el PRI no es un partido que va a gobernar a partir del regreso a la presidencia. Tiene 20 estados gobernados, tiene mayoría en la Cámara de Diputados de la recién elección, va a ganar las elecciones de Morelos, de Morelos está cerrado, de Jalisco, quizá de Guanajuato, va a ganar Chiapas, quizá Tabasco, y entonces ir en contra de esta decisión, de esta, llamémosle, legitimación del electorado por el PRI en un contexto donde cuestiones de fraude y otras que se acusaba previamente al partido gobernante, me parece muy complicado de contener. Es como si se viniera una ola muy, muy, muy grande y tratar de sostenerla uno solo con una tablita de surf. Entonces, los candidatos no pudieron, a fin de cuentas, poner cuáles eran sus propios atributos de destacarse, poner la elección en sus propios términos, que son, en teoría, una de las cuestiones básicas de una estrategia de comunicación, y ahí me parece que ha sido el error más grave, y por eso, quizá, hemos visto que las tendencias en las preferencias de prácticamente todas las encuestas no se han movido más allá del margen de error. Pero bueno, seguramente en unos momentos más podemos platicar más de esto. Muchas gracias.